buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la Casa del Libro. Bienvenidos a este lanzamiento precioso de Marcela Rugo y su novela Techos de Zinc. Soy Ana Naranja y voy a estar acompañándolos con un poco de música en vivo. Y vamos a empezar con esta canción que se llama Hay que saber. Hay que saber cuando merece la pena luchar, cuando merece la pena navegar contra corriente. Debo admitir que me ha costado más que mucho aprender, que me he llorado la semana entera, que la intención no es lo que cuenta, que el tiempo corre y se me va el sumario de perdones y de ofensas, que no me quiero ver sin fuerzas, que no me quiero más al borde de lo malo. Hay que saber, hay que saber, hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo no. Que no es mejor el malo conocido que el bueno por conocer. Que no sean lágrimas de cocodrilo, que eso ya no es menester. Que si te callas por el miedo a que se enojen, bueno, ahí no es. Si ocurre todo sin que fuerces nada, eso es diferente que la intención. Que la intención no es lo que cuenta, que el tiempo corre y se me va el sumario de perdones y de ofensas, que no me quiero ver sin fuerzas, que no me quiero más al borde de lo malo. Hay que saber, hay que saber, hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo no. Hay que saber cuándo irse. Muchas gracias a todos y todas. Qué lindo encontrarnos hoy aquí esta noche, celebrando la maravilla de la creación, la maravilla de la creatividad, esta novela preciosa que nos trae Marcela. Hoy vamos a seguir con un poquito más de musiquita. Algunas canciones que voy a cantar hoy las pueden encontrar en las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, Ana Naranja, y ahí encuentran todo lo que van a escuchar hoy por aquí. Vamos con esta, que se llama Margarita, una canción para los amores lindos. Paciencia de 800 monjes y me quedo corta. Le has ganado al mundo de la gente buena. Tienes la mejor de las historias que escuché. Eres Margarita en mi jardín, eres el prado donde
puedo tropezar, la oscuridad y la luz para regresar. Cambiaste el concepto, limaste los bordes y pusiste flores. Mientras regresabas, todo fue tan lento, nada fue más lento. Eres margarita en mi jardín, eres el prado donde puedo tropezar, la oscuridad y la luz para regresar. Muchas gracias. Voy con esta canción que me encanta. No es mía, ojalá lo fuera. Es de un cantautor español que se llama Muerdo y se llama Claridad. Soplar el viento, va a avivar mi suerte, va a avivar la llama que llevo por dentro y hoy va a crecer el fuego para hacerse fuerte y porque lo merezco va a volarse el miedo y el dolor que me trajiste tú. Bajo el aguacero de mi voz se va claridad, claridad para el camino por el que se viene y se va, para no pasar de largo, sin tomar y sin dejar. Tantas cosas que no vemos si no enciende la luz que va alegrando siempre adentro. Y sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, dame fuerza y entendimiento para comprender lo que siento. Si no me miento, yo llegaré donde quiera, sé dónde voy, hay quien me espera. Y fuera de mí todos los malos pensamientos, que estoy en vuelo directo hacia el firmamento y no volverán a mis dolores del pasado. Yo ya he aprendido la lección, ya estoy cansado. Claridad, claridad para el camino por el que se viene y se va, para no pasar de largo, sin tomar y sin dejar. Tantas cosas que no vemos si no enciende la luz que va
alumbrando siempre adentro. Sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame, sopla viento y avívame. Claridad. Muchas gracias. Bueno, hay una canción preciosa que nunca me puede faltar. Fue con la canción con la que empezó este viaje de Ana Naranja ya hace algunos años, que ha traído sus cosas muy buenas a este proyecto y hoy quiero compartirla con ustedes. Se llama Sinergia. Tengo la capacidad ni la facilidad para desarmar todo el cariño que dejó. Qué costumbre en ordenar la habitación antes de marcharse. Voy camino a trabajar y todo va normal, pero veo a las 11 tu sonrisa en el reloj. Ya no quiero que aparezcas a ralentizar mi tiempo. Y todo el día está la misma sensación de conciencia, intentando comprender qué sucedió. Porque no hay sinergia, no hubo sinergia y siempre lo supimos. No es asunto que merezca toda la atención. Voy camino a trabajar y todo va normal, pero veo a las 11 tu sonrisa en el reloj. Ya no quiero que aparezcas a ralentizar mi tiempo. Y todo el día está la misma sensación de conciencia, intentando comprender qué sucedió. Porque no hay sinergia, no hubo sinergia y siempre lo supimos. No es asunto que merezca toda la atención. Muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando un poquito este espacio y darle el paso a Marcela y que nos presente ese libro tan precioso que ya sé que algunos de ustedes tienen por ahí. Si todavía no, se pueden acercar a la parte de allá, nos están vendiendo. Y Marcela al final de la charla y que nos cuente de qué va el libro, nos va a firmar con su autógrafo y dedicatoria cada librito. Entonces, si tienen la oportunidad y lo pueden comprar en la parte de allá, los están vendiendo, ¿vale? Y quiero cerrar este espacio con esta canción que se llama Llegará. Y es una canción preciosa que lanzamos hace un par de años con unas amigas muy queridas en la ciudad, en el país, en Latinoamérica, en el mundo, que se llaman Enkelé. Y su
suena así. El medidor de coraje está en el mínimo del mínimo. Vienen las ganas de soltarme y de fluir con el torrente corriente. Y me permito llorar, porque se llora lo que importa. Y aunque diga que ha pasado, mi amor sigue persistente y furtivo, porque duele. Que tan bueno puede ser poner toda la esperanza si la incertidumbre salta y se cuelga de mi espalda. Que no haya ni una señal es también una señal. Dicen que no hay que correr, porque lo que es será y llegará. Y llegará, y llegará. Y llegará, que lo que es será y llegará. Y llegará, y llegará, y llegará. Y ya me sé las charlas motivacionales y los abrazos casuales, el té para menguar la ansiedad. Las cosas que no siento no tengo que pensarlas, no necesito de un botón de pánico para cambiar la situación y pilotear el performance. No me repitas que me esfuerce y no me salen las cosas. Que tan bueno puede ser poner toda la esperanza si la incertidumbre salta y se cuelga de mi espalda. Que no haya ni una señal es también una señal. Dicen que no hay que correr, porque lo que es será y llegará. Y llegará, y llegará. Y llegará, que lo que es será y llegará. Y llegará, y llegará, y llegará. Qué tan bueno puede ser poner toda la esperanza si la incertidumbre salta y se cuelga de mi espalda. Que no haya ni una señal es también una señal. Dicen que no hay que correr, porque lo que es será y llegará. Y llegará, y llegará. Y llegará, que lo que es será y llegará. Y llegará, y llegará, y llegará. Muchísimas gracias. Los dejamos con Marcela Rugo y Techos de Zinc. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias a Ana Naranja, invito a que la sigan, música para armonizar cualquier tipo de ocasión. Un aplauso más para Ana Naranja, por favor. Talento santanderiano. Bienvenidos todos a Techo de Zinc. Gracias por su presencia y gracias infinitas por la espera. Marcela me dijo, ¿tú quieres ser el maestro o quien abra la ceremonia? Yo le dije, sí. Y primera vez que yo hago esto en mi vida y las primeras veces es hacer historia como lo está haciendo ella. Entonces, Marce, en mi corazón siempre también. Gracias, Marcela, por darme la oportunidad de presentar esta actividad académica personal tan valiosa para ti. Actividad que es valiosa también para todas y todos los que la apreciamos. Y qué felicidad se siente ver cumplir los sueños al prójimo. ¿Ver cumplir los sueños al prójimo? Sí. Me llega a la memoria un 4 de enero, bajo el cielo bumangués,
Pasaban las 8 de la noche, mientras en el cielo valenciano pasaban las 2 de la mañana. Marcela me dijo: yo soy escritora de novela y de cuento corto. Me lo dijo con seguridad, con entusiasmo, con convicción, y esos ojos bellos y brillantes se podía ver la disposición, la disciplina, la formación y la visualización de ese proyecto cumplido. Me dijo: soy una mujer que adquirió el hábito de la lectura desde niña y en estos momentos estoy escribiendo 3 novelas y columnas tituladas Mujeres en Movimiento. Las 2 primeras aluden al trasegar de las mujeres en paralelo a los contextos sociales latinoamericanos, a los sacrificios que generan la migración, y de la tercera te contaré más adelante. 3 novelas, y aquí estamos todos presentes para celebrar la escritura de una sola. Eso significa que nos quedan 2. Eso significa que vamos a vivir más momentos como estos. Eso significa que vamos a seguirla viendo en medios de comunicación, universidades, librerías, facultades de literatura exponiendo sus obras literarias. Qué bien por ella, que le aporta a esta vida que es prestada contenido de calidad. Felicitaciones, Marcela. Contigo podemos ver que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos, porque si los proponemos, los sueños se cumplen. Eres un ejemplo de mujer de talla global. En síntesis, un orgullo de mujer. Que este sea el inicio de grandes cosas, y seguros estamos de que cuentas con toda la capacidad para ser una insignia de la literatura mundial. Exaltar también a Erika Moreno. Yo tenía algo aquí anotado, pero me dijo: no, yo solamente soy una docente, estoy aquí presente por la cultura en Santander, pero tiene todas las exaltaciones académicas hasta donde llega el tope. Entonces no lo digo porque ella me lo dijo. Sin más preámbulos, el aplauso más grande del mundo y bienvenidos a Techos de Zinc. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por estar esta noche con nosotras. A Marcela, bienvenida. Bienvenida a tu casa, bienvenida a la ciudad. Y bueno, aprovecho antes de empezar con las preguntas y para darte la palabra y que nos regales el saludo, agradecerte por invitarme a charlar contigo en esta tu primera novela. A ti, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que han venido. Gracias a Jairo por esas palabras. Para mí es un momento muy especial estar acá. He estado haciendo estos lanzamientos en Colombia desde hace 15 días. He estado en 9 ciudades, he estado en librerías, espacios académicos, en muchos lugares preciosos, culturales, pero desde el primer momento en que supe que tenía el espacio en la Casa del Libro, decidí que este sería el último espacio, porque era un lugar no solamente por lo emblemático para la ciudad y lo significativo para la literatura, pero pues además estar en mi casa, estar en mi ciudad natal y poder compartir este logro en mi ciudad es pues para mí muy importante, y pues una cosa que levanta muchas emociones, pero que me hacía, pues era realmente, me generaba muchísima ilusión que cerrar aquí un proceso que ha traído tantos aprendizajes a mi vida y además tantas nuevas miradas, incluso para mí que soy la autora de mi propia obra. Entonces, muchísimas gracias a la Casa del Libro, Daniel, al Libro Total, todos por recibirme acá, y espero, como dice Jairo, que no sea la última vez y que pueda venir más seguido a compartir estos espacios literarios y estos logros personales. Bueno, muchas gracias. Y antes de entrar en la novela, como les decía, hoy sábado cerramos una semana muy importante para Colombia, una fecha conmemorativa que es la del 9 de abril, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Marcela nos regala con su novela una mirada sobre la memoria del conflicto, una voz dentro de tantas voces que han querido a través de la literatura reconstruir esos escenarios de memoria, que no es única, sino es plural, diferentes miradas, diferentes enfoques, y qué mejor que cerrar esa semana
con este acto de hacer memoria y hacer memoria a través de la literatura. Y dicho esto, Marcela, si era parte del propósito hacer memoria con la literatura, ¿cómo surge Techos de Zinc? ¿Cómo nace la novela? Sí, bueno, Techos de Zinc nace como idea en el año 2014, cuando yo estaba trabajando más en el área de relato, en la parte de cuento breve en este género, y nace como una idea de juntar diferentes relatos de voces invisibilizadas, pero de voces en movimiento, ¿no? De personas que crecen y se transforman a partir del movimiento. Cuando digo movimiento, significa a partir de el caminar diferentes rutas y diferentes sendas, y en esas sendas construirse, reconstruirse, resignificarse. Nace como una idea de relatos que después la dejó abandonada por un tiempo, y hace 3 años se consolida ya como una idea de novela para ya dejar de ser relatos con diferentes voces a estar enfocado en una voz única, que es la voz de nuestra protagonista, de la que vamos a hablar más tarde, que se llama Yamile. Y fue una evolución hasta sentir que esa única voz nos podía en todo caso compartir una gran complejidad de aspectos y una riqueza de vivencias y emociones, y que no era necesario repartirlas en diferentes voces, sino realmente aprender a escuchar esa única voz que nos narra Techos de Zinc, que es Yamile. Claro, y venías escribiendo texto corto. ¿Cómo fue el paso a un texto mucho más largo, ese entramado ficcional que demanda más espacios, conversaciones? ¿Cómo fue el paso del relato corto a la novela? Sí, bueno, el relato corto es algo que pues, sigo apreciando mucho. No fue un movimiento porque piense que la novela es un mejor género o un género más completo. Hay grandes obras que son relato corto, pero sí sentía que necesitaba un género literario que me permitiera ampliar más en algunas historias de vida, en algunas experiencias, en algunas descripciones. Sin embargo, en mi proceso de decidir cómo quería plantear Techos de Zinc, he tomado cosas o elementos del relato en la medida en que cuando tenga la oportunidad de leer la novela, los diferentes capítulos de la novela incluyen algunos elementos de lo que es la narrativa propia de un relato, en cuanto a la agilidad, en cuanto a la perfilación de los personajes, en cuanto a capturar lo esencial en unas pocas páginas. Claro, y ahora que nos cuentas el origen de la novela y que tenemos un escenario tan maravilloso que nos acompaña, ¿por qué reparar justamente en los techos de zinc? A mí me llama la atención siempre los títulos y me da mucha curiosidad por qué titular Techos de Zinc, pero ¿por qué reparar justamente en ese elemento? Bueno, los techos de zinc, hay como varias respuestas que son obvias. Por supuesto, hay otras respuestas que tal vez apuntan más a la metáfora desde la autora, y después creo que cada persona que le dé una lectura le identificará nuevos sentires y nuevas ideas de cómo ven los techos de zinc. Los techos de zinc son un hilo conductor de nuestros paisajes latinoamericanos, son un hilo conductor de nuestros paisajes colombianos. No importa si uno va a La Guajira, caliente, cerca al desierto, de partes de desierto, no importa si vamos a las montañas, si estamos en Medellín, si estamos en Bucaramanga, los techos de zinc son un hilo conductor que no importa si cambia el paisaje, permanecen, ¿no? Representan ciertas cosas, representan muchas de nuestras desigualdades, muchas de las complejidades de nuestros contextos sociales. En la obra en particular, los techos de zinc se refieren a, esta obra nos lleva por la lucha de Yamile para conseguir las escrituras de su casa, una casa construida en un terreno no autorizado para ello, como llamamos muchas veces terrenos de invasión, terrenos piratas, y nos lleva por esa lucha, y ese terreno, esa choza, como ella la llama, que está ahí representada, es un lugar que tiene unos techos de zinc cuando ella la adquiere, y ella la va dotando de amor, de cada salario, de cada peso, cada ladrillo, cada pintura, cada planta, pero los techos de zinc permanecen. Permanecen porque significan la resistencia, significan parte de la fortaleza, de la inmensa fortaleza que tiene esta mujer. Pero a medida que he ido a los conversatorios, la gente me comparte otras cosas, ¿no? Para algunas personas tiene una connotación negativa. Los techos de zinc les recuerdan más los abusos como de poder del Estado, o lo ven como eso,
que es un elemento que aparece en la obra sin ser el tema principal, porque, por ejemplo, son de tierra caliente, y en tierra caliente entonces dicen, bueno, hay muchos programas del gobierno que entregan casitas con techos de zinc en lugares calientes, y esas casas son súper calientes, entonces no hay como ningún interés como en realmente las necesidades de la población, mientras que para otras personas lo ven como algo que acoge, que arrulla, porque les gusta el sonido de la lluvia bajo los techos de zinc, y lo ven como una metáfora de un sitio donde Yamile encuentra protección. Entonces los significados pueden ser múltiples, por supuesto yo tengo algunas preferencias dentro de eso, pero también tengo la creencia de que cuando somos escritores ponemos una obra al público y será el público, cada persona, porque es un proceso muy individual, le dará distintos matices y distintos significados. Techos de Zinc es una novela de 25 capítulos que se leen de manera muy ágil, muy agradable. Tiene un estilo de ese tipo de novelas que uno quiere como lector o lectora no dejar de lado porque la quiere terminar, quiere saber de qué va. Y en parte tiene que ver con la construcción de su protagonista, Yamile, una mujer que aunque está siempre en un centro de constante vulnerabilidad, es un personaje genuino, es un personaje creíble. Y yo tengo entonces una pregunta hacia ese personaje. ¿Cómo nace Yamile? ¿Cómo la construyes? ¿De qué está hecha Yamile? Bueno, Yamile nace de esta idea de escuchar cosas, voces, y cosas que a veces, y de ver cosas y de escuchar voces que a veces no vemos. Yo tomé la decisión muy temprano en el proceso de elaboración de la novela de que esto debería ser narrado en primera persona, que era necesaria que la voz no fuera la voz de un narrador omnisciente, es decir, una tercera persona que nos mira a Yamile y nos cuenta su vida, sino que fuera Yamile la que nos contara su vida, y también, por lo tanto, toda la óptica que obtenemos en la novela es como ella ve el mundo, las familias, la gente. No sabemos ni siquiera si lo que nos está diciendo es así desde la perspectiva de otros, pero para mí era muy importante que fuera esa voz la que nos contara la historia, porque son voces normalmente invisibilizadas. Era muy importante para mí que no fuera una mujer que se sintiera heroína ni luchadora, pero que para mí, como Marcela, viéndola desde afuera, fuera una mujer a la que yo admirara profundamente, a la que admirara su lucha, admirara su resiliencia y admirara su capacidad de alcance. Nace de recoger muchas voces. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio enorme, una cosa que nunca dejo de agradecer, de escuchar muchas voces de personas, de muchas mujeres, pero no solo de mujeres, porque esta es una historia que, aunque tiene un protagonista femenino, solo una mujer, no es una historia de mujeres o solo para mujeres, pero sí he tenido la posibilidad de recoger muchas voces en el mundo, en muchos lugares con muchas desigualdades y muchas problemáticas, y poder como traer siempre desde la curiosidad y desde el inmenso respeto a lo que esas voces me cuentan, poderlo intentar, porque esto es un intento, recogerlo en una obra, pues ese era como el sueño. Entonces así nace Yamile. Como un dato de color y mucha curiosidad que me da, ¿por qué la mamá quiere que sus hijas o las mujeres se llamen por Y y los hombres por W? Sí. Bueno, eso fue también un proceso de entender para mí. Ya cada vez que yo miraba la novela, obviamente empecé con distintos nombres, distintas posibilidades de nombres, pero fue pensar si esta familia, a pesar de ser una familia con muchas problemáticas, hoy en nuestro mundo moderno la llamaríamos una familia un poco tóxica, muy tóxica, la familia de Yamile, y no solo la mamá le da un nombre con Y a todas las mujeres y un nombre con W a todos sus hijos, también ellas, como hijas, reproducen eso. ¿Por qué quise como incorporar ese elemento? Y es porque desde la mirada de un lector o incluso mía, como persona viendo a Yamile, esta es una familia a la que uno no querría pertenecer. Y sin embargo, hay una gran importancia en la identidad de ellas hacia esa familia, de las hijas de esa familia, de esa mamá. Y es un elemento de identidad que van pasando entre ellas en generaciones. Entonces, es como un elemento para rescatar que en parte de nuestras culturas latinoamericanas y africanas tenemos la familia a pesar de todo y con todo. Y quería rescatar ese elemento de identidad porque para ellas es importante, porque esta novela
esta novela nos habla de la búsqueda de la pertenencia, de la búsqueda de las raíces y poder seguir un elemento de identidad de esta familia, por más tóxica que nos parezca, es parte de esa búsqueda constante de Yamile de pertenecer. Claro, y cuando uno es lectora curiosa, como es mi caso, que no desprendo el ser lectora de ser profesora, de estar dando incluso clases de literatura, me queda muy difícil leer de manera desapercibida. También noto que la novela, en su construcción, la estructura de la novela, tiene unos mecanismos particulares, digamos como una arquitectura particular. Y en esa arquitectura particular reparas en el tiempo. Es como si la novela estuviera vista desde un hito temporal. De hecho, los capítulos, esos 25 capítulos de los que les hablaba, son capítulos que nos van recordando el tiempo, y no solamente los capítulos. Yamile recuerda las fechas exactas, no solo nos dice el año, sino el mes y hasta el día, y es constante la presencia de las fechas. No es un dato menor, y como no es un dato menor y salta tanto a la vista, tengo esa pregunta: ¿la novela estaba resuelta de esa manera o se fue dando de manera espontánea? Un poco las dos cosas. Es decir, yo inicié la novela con una idea de tomar algunos riesgos como autora y también descubrir si estaba como en la capacidad de asumir esos riesgos a medida que escribía. Entonces sabía que quería una historia en la que nuestra protagonista nos fuera llevando a su pasado y su presente en los distintos capítulos, porque soy una fiel creyente de que somos a partir de los aprendizajes que vamos recogiendo en la vida, pero también de lo que vamos desaprendiendo en la vida. Entonces, para mí era importante hablar de este presente de esta mujer, pero poder después ir recogiendo en los otros capítulos las historias de su pasado y para ir como en ese, cómo va ella creciendo y cómo llega, cómo todo eso que le va pasando va alimentando esa lucha por esas escrituras. Pero a medida que ya empecé a escribir, y ahí es cuando es más espontáneo, me di cuenta que este aspecto de la temporalidad también aparecía en cada capítulo. Es decir, no es que este capítulo es el presente y este es del pasado, este es del presente, este es del pasado, sino que en cada capítulo, incluso del presente, estamos yendo constantemente al pasado. ¿Por qué las fechas? Y es porque esta es una historia narrada desde la voz de Yamile. Esas fechas tienen un significado para ella. Seguro que hay muchas fechas que Yamile no recuerda. Seguro que hay muchas cosas que no nos ha contado en esta historia. Y lo que nos cuenta es porque la marca, ¿no? Y esto que la marca es lo que a veces le permite dar ciertos pasos en la vida o no dar ciertos pasos en la vida. Entonces, el aspecto temporal, pues creo que es muy importante. Pero además, para mí el tema del movimiento individual, también de colectivo, es muy importante. En esta historia yo traté de recoger los movimientos de lo rural a los pueblos, de los pueblos a las ciudades, de las ciudades al pueblo, el retorno, el irse y el retornar. Entonces, todo lo que tiene que ver con moverse y también el tiempo, este manejo del tiempo, pues es parte de un riesgo que tomé como autora, que espero haber resuelto bien, pero nuevamente serán los lectores y las lectoras los que decidan eso. Al igual que la casa que vemos acá, que nos acompaña y que les hablaba de la arquitectura de la novela, no solamente jugó con el tiempo, sino que además Marcela juega con los espacios. Y muchas veces me sentí leyendo la construcción de ese espacio físico como si fuera un pueblo de Santander. Yo iba leyendo y decía, no, esto queda en Santander. Empiezo a leer y encuentro huellas, por ejemplo, la presencia de las hormigas culonas, por ejemplo. Pero después las huellas se me borran y ya no sé si es Santander porque me aparece el manjar blanco y me aparecen otros elementos, y entonces me encuentro con este universo ficcional llamado Yarigué. ¿Dónde queda? ¿Qué es Yarigué? Sí, Yarigué, que está en Yarigué y Araya, y hay muchos otros lugares. Es un universo ficcional que queda en muchas partes. Yo creo que conocemos todos y todas muchas Yamiles y que conocemos muchos Yarigués y muchos Arayas, porque son lugares muy propios de contextos marcados por las violencias de largo tiempo, de largo plazo, por los conflictos de largo plazo, por las desigualdades.
no es un contexto ni colombiano, ni santanderiano, ni latinoamericano solamente. Sin embargo, pues sin duda, obviamente yo soy bumanguesa, soy colombiana, así que es inevitable que la forma en que me apropio del lenguaje parta desde donde soy. Pero tenía también una apuesta, creo que es pues un riesgo, que era construir una historia que sea desde experiencias que son universales. Cuando digo universales no quiero decir que necesariamente cualquier persona del mundo se pueda identificar, pero sí que son historias que van más allá de unos lugares específicos a los que yo sentía que si lo escogía un lugar específico, no sé, si yo escogía un pueblo, no sé, Zapatoca, Betulia, San Vicente, le tenía que hacer justicia a la historia de ese pueblo. Yo sé que uno como escritor se puede dar todas las licencias que quiera, o sea, yo me puedo inventar una Bucaramanga totalmente diferente, llamarla Bucaramanga y decir que todavía es Bucaramanga, porque es como el parte del trabajo de escritor. Pero si yo quería tener una protagonista que lo que hace es darle una voz a una voz que normalmente es invisible, escoger un lugar con nombre y apellido y después no hacerle justicia a la historia de ese lugar, era algo con lo que me sentía muy incómoda como autora. Así que preferí construir este universo que me permitiera jugar también con mis aprendizajes y mis experiencias en la vida, que me permitiera traer mucho de esa diversidad que he ido recogiendo. Y bueno, es un universo lindo, es un universo que yo dibujo muy mal, o sea, no se imaginen con esto el dibujo, no. Esto es una cosa ahí con pegatinas y cositas así. Pero fue un universo que yo fui construyendo, no solamente construir las calles de Yarijé, las calles de Araya, pero fue verlo también evolucionando en el tiempo, precisamente porque el tiempo es importante, los pueblos no permanecen iguales. Las ciudades no permanecen iguales. Esta es una obra que abarca más o menos 5 décadas y los lugares no permanecen. Sin embargo, permanecen la mayoría de las cosas, pero obviamente que tanto, así como las personas evolucionamos, cambiamos, nos volvemos peores también, los lugares igual. Entonces traté como de que este universo me diera esa libertad como autora. Claro, y este espacio, tienes como esa sensibilidad de podernos contar que ese es un lugar que podría suceder en cualquier lugar de Latinoamérica y tiene bastante que ver también con esos techos de zinc. Es muy difícil no sufrir con Yamile, porque Yamile encarna las diferentes formas de la violencia. La violencia está inscrita en su cuerpo, está inscrita en sus interacciones familiares, laborales y cualquier otro tipo de interacción que tiene ella al interior de la novela. ¿Cómo es narrar el horror? ¿Cómo es escribir sobre la violencia? Y particularmente, ¿alguna de esas violencias fue difícil de narrar? Sí, voy a comenzar por la última parte. Algunos capítulos en particular yo tuve que dejarlos de un lado, o sea, los empezaba a escribir y tenía que abandonarlos y seguir con algo más. Hay algunos capítulos que son tal vez hasta muy viscerales, ¿no? Que son duros, son muy duros y a mí me costaba mucho escribirlos, ¿no? Narrar ese dolor, narrar ese nivel de tragedia con lo que uno esperaría nunca pasar y no puede imaginarse que alguien pase. Sin embargo, a lo largo de mi vida profesional y de mi carrera, pues he escuchado muchas veces historias de personas que me han regalado esas historias y que no solo logran ponerlo en palabras, ¿no? Sino que logran seguir viviendo después de eso. Yo eso lo he admirado profundamente toda mi vida. Entonces sacaba las fuerzas con eso, ¿no? Yo decía, si una persona que sí lo vivió ha sacado las fuerzas para contármelo en una entrevista, cuando estoy documentando un proyecto social, yo tengo que ser capaz de narrarlo, ¿no? Tengo que ser capaz de tratar de hacerle justicia. Entonces fue difícil. Algunas personas podrían decir, pues fácil, pues no lo incluya, ¿no? Pero yo sentía, porque ahí sí es cuando la historia va ganando cierta espontaneidad y ya no controlamos todo como autores, que eran necesarios esos momentos para realmente llevarnos sobre ese camino de Yamile hacia esas escrituras. Lo otro que me costó mucho trabajo en cuanto a las violencias es cómo hacer que esto no fuera un libro sobre una colección de tragedias, ¿no? O sea, voy a coger todas las tragedias que me ocurren, las voy a juntar en un libro, ¿no? Pues para que sea así chévere y que la gente quiera todas las… No. Era como realmente reconocer que todas esas dificultades que se narran en el libro, todas esas violencias existen, que además al ser un libro de 5 décadas no es imposible pensar en nuestros países, incluido Colombia, que una misma persona pueda
verlas, vivirlas, algunas veces ser tocada directamente, algunas veces a uno eso le pasa por el ladito, pero no era como una cosa, no sentí que fuera poco creíble, porque lo hemos vivido en nuestro contexto colombiano, que uno pueda vivir todos esos tipos de violencia en una misma vida. Sin embargo, cuestioné mucho y me sigo cuestionando sobre realmente no deberíamos vivirlo y la tolerancia hacia eso. Entonces, mientras escribía, pues me planteaba mucho el tema de cómo toleramos esas violencias y cómo aprendemos a vivir con esas violencias, y con eso permitimos que esas violencias se sigan perpetuando. Cuando comenzamos la charla les decía que hoy cerramos la semana conmemorativa de las víctimas del conflicto armado en Colombia. La historia de lo que ha sucedido en el conflicto en Colombia ha sido mayormente narrada por voces masculinas. Cuando hablamos de literatura y de otros escenarios, han sido las voces de los hombres los que han construido los relatos que nosotros conocemos sobre lo que ha sido la historia del país, y en lo literario, los cuerpos que habitan esas ficciones. Marcela nos regala una voz femenina hablando sobre el conflicto. Las mujeres que escriben sobre el conflicto armado en Colombia lo han hecho para reparar en figuras silenciadas, como puede ser Yamile, y también, por ejemplo, las mujeres buscadoras de cuerpos, las mujeres que luchan para volver a su territorio. Y yo me pregunto, en el caso tuyo, Marcela, ¿qué es eso que quieres contar del conflicto? ¿Qué es eso particular del conflicto que tú quieres aportar a este proceso de memoria? Sí, para mí lo que quiero aportar son preguntas y cuestionamientos y que nos interpelemos. Estas son cosas sobre las que yo no tengo respuestas, pero que sí me pregunto muchas veces, ¿no? Yamile no es una persona, creo que cuando la conozcan como personaje, Yamile, si bien nos está contando sobre la violencia, Yamile no es la persona que se sienta a cuestionarse sobre la violencia, ¿no? Yamile no es una pensadora, Yamile no es una activista, no es una luchadora, o sea, una luchadora en el sentido como lo vemos, ¿no? Una persona que es reconocida, una lideresa. Yamile es una persona que no ha tenido mucho acceso a la educación, es una persona empleada de hogar, que pasa por muchas familias, que pasa por muchos lugares. Entonces no es una persona que se esté cuestionando sobre eso, y sin embargo es una persona muy observadora de esas violencias, ¿no? Y de ese conflicto, tanto en las familias con las que vive y en su contexto. En esa medida, pues no trata tampoco de ofrecer respuestas, o sea, aquí esto no es un tratado sobre cómo reducir la violencia disfrazado de novela, o es más bien una historia sobre preguntas, ¿no? Preguntarnos cuál es nuestro rol. Yo creo que si al leerla podemos cuestionarnos, incomodarnos, pensar si algunas veces desde nuestro rol en la sociedad hemos aportado a esas violencias, o por el contrario hemos sido afectados por esas violencias, y cómo hemos trabajado desde nuestra propia resiliencia o no. Yo creo que sí, mi aporte creo que es que nunca nos dejemos de hacer preguntas, que nunca dejemos de pensar que esto es normal, porque sí, porque la vida es dura, porque de pronto un poco a eso nos hemos acostumbrado en un conflicto o en unas violencias tan de largo plazo como son las colombianas. Y no pensar que el conflicto es un hecho aislado que sucede en algunos lugares y que no nos toca, porque también en la novela ustedes se van a encontrar con un montón de violencias que han alimentado precisamente el conflicto. En cada una de las casas en las que Yamile trabaja, cada una de esas familias encarna, vamos a decir, un delito, un mal, algo que le aporta de alguna manera, si sea de manera implícita, al conflicto. Me refiero a familias cuya riqueza no saben justificar de dónde viene. También, por ejemplo, estafas piramidales, aquellos que se hacen ricos por medio de la fe, bueno, un montón de delitos, todos variopintos. ¿Cómo fue la designación de cada delito a cada tipo de familia? Porque cada familia encierra uno de esos delitos. Sí, creo que no solo cada familia, sino Yamile. Yamile tampoco es un personaje, o sea, esta no es una persona a la que estamos endiosando, no, es una persona que también en ese proceso de lucha por su casa hace cosas cuestionables, ¿no? Eso no es la buena ella, todo el mundo es malo, las familias son… fue un proceso de pensar…
qué familias, en qué momento de la vida esas familias podían aportarle algo a Yamile en esa lucha, ¿no? Entonces fue construir, bueno, ¿dónde iba la lucha de Yamile? Pensando, bueno, y ahora Yamile pasa de esta familia a esta familia, ¿qué le puede permitir, ¿no?, seguir o avanzando en esa lucha, o qué le puede obstaculizar un poco esa lucha? Y en cualquier caso, todos estos, llamándolos delitos, todos estos delitos o todas estas acciones así como de dudosa reputación, pues son desde la perspectiva de ella. Esta es una óptica, esto es lo que ella decide contarnos de estas familias. Hay muchos elementos de esas familias que no llegamos a conocer. Esta es la voz de Yamile contándonos sobre esas familias. Es lo que ella nos quiere narrar de esas familias, y por lo tanto hay unas decisiones sobre qué cosas resalta, y de pronto resalta esos delitos porque son cosas muy evidentes a sus ojos, porque es una mujer muy observadora, como les digo. Entonces, pues eso fue un proceso como de ver en qué momento de la vida iba Yamile y de su lucha. Entonces Yamile va pasando por cada una de estas familias y hay una relación muy cercana en cierta medida, o más cercana con las mujeres de las casas que con los hombres. El trato de la patrona, vamos a decir, con la empleada, no siempre, en la mayoría de los casos, no es un trato digno ni es un buen trato. Pero una manera de purgar las culpas de estas mujeres, las patronas, es regalarle cosas, vamos a poner regalar entre comillas, le regalan cosas a Yamile, se las regalan en algo que ella denomina la maleta de las culpas. ¿Qué tiene esa maleta, Marcela? Bueno, esa maleta tiene recuerdos, tiene memorias, tiene cosas donde ella siente cosas que le han dado cierta movilidad social a Yamile. Esta historia habla mucho de los del movimiento que uno tiene como persona y colectivamente, como les digo. Yamile se mueve de familia en familia. Cada vez que se mueve aprende nuevas costumbres. Cada vez que se mueve le toca desaprender cosas de la familia anterior, porque a este no le gusta cómo cocina esta sí le gusta. Para mí es como un proceso migratorio lo que vive Yamile, ¿no? Es volverse a adaptar a unas costumbres que no son las propias. Sin embargo, uno siempre se va quedando con esos lugares en los que estuvo, con los que fue. Entonces, parte de con lo que se queda en cada casa es estas cosas que le van regalando sus patronas, que ella no las ve como una cosa negativa, ¿no? O sea, el nombre de maleta de las culpas, de hecho, viene de su pareja, que lo ve precisamente con unos ojos negativos, que lo ve con una mirada de esto lo hacen las patronas para pues purgar la culpa de los tratos a veces no tan buenos, o para sentirse pues nobles, ¿no? Para sentirse que juegan un papel, y no tiene nada de malo, pero es su pareja lo que lo ve con ojos negativos. También quería traer eso, mientras que ella lo ve como algo de su historia, algo que la ha ido permitiendo, pero a ella le gusta darle su toque. Entonces ella ahí tiene vestidos, tiene bolsos, tiene zapatos. Su casa es una mezcla también de estilos, ¿no? Tiene el comedor de la que le regala una patrona, el sofá de la otra, ¿no? La matita de la otra. Pero todo eso para ella le va haciendo remiendos y le va agregando como valor, ¿no? Desde su propio, lo que para ella le gusta. Y pues eso hace parte de esa búsqueda de ser ella, pero pues trayendo todo lo de las demás familias y de las demás personas que han pasado por su vida. Los personajes femeninos están muy bien desarrollados en las interacciones que tienen entre ellas, no tanto así los hombres casi no interactúan entre ellos, no hay una complicidad de hombres, no hay unos buenos amigos que se cuenten cosas, en cambio en el caso de las mujeres sí. Tú como narradora femenina, ¿cómo fue narrar lo masculino? ¿De qué te nutres para escribir cómo habla un hombre, cómo se comporta? ¿Cómo fue ese proceso de narrar lo masculino? Bueno, es un proceso obviamente que pasa por las memorias propias, por la investigación, por la lectura, pero sobre todo de decidir también qué era creíble y qué era veraz para un personaje como Yamile. Esta no es, si bien tenemos un personaje femenino muy fuerte y personajes femeninos muy fuertes, y es algo que probablemente va a ser es una característica de mi obra hasta el momento, no sé si lo sea en el futuro, pero pues probablemente tenga como una ruta más o menos similar. No escribo para mujeres, sobre mujeres, ¿no? Este personaje hubiera podido ser un hombre, por ejemplo, hubiera sido diferente, pero hubiera podido ser un hombre, porque en la historia hay un trasfondo sobre unas experiencias que son muy universales, y es la búsqueda de la pertenencia,
la búsqueda de las raíces a medida que nos movemos y cómo, por ejemplo, en este caso, Yamile le da una choza, como muchos y muchas hacemos con otros objetos, puede ser una choza, puede ser otro tipo de cosa, cómo le da a eso un sentido que le permite levantarse todos los días y luchar por algo. Y eso no es una experiencia exclusivamente femenina, es una experiencia de seres humanos. Entonces, en cuanto al trasfondo de la obra, hubiera podido ser un hombre o una mujer, pero en el momento decido que sea una mujer porque pues quería traer esas voces invisibles y como tú decías antes, son voces que en la narrativa de las violencias han sido muy invisibilizadas, entonces quería traerlo. Y después también tiene que ver con la veracidad, como tú dices, ella se relaciona más con las patronas, bueno, porque en la vida práctica de una empleada de servicio, de una persona en trabajo doméstico, especialmente en las décadas en las que se narra esto, pues ese es el elemento veraz, ¿no? No hubiera sido realista que el primer punto de contacto de Yamile fueran los patrones, no le hubiera dado veracidad al personaje, incluso si yo hubiera querido narrarlo de esa manera. Entonces, pero bueno, fue un proceso de eso, de construcción de qué es veraz para este personaje, qué es realmente genuino. Hay otro elemento que salta bastante a la vista, así como lo es el tiempo y que Yamile constantemente recuerda las fechas y las fechas exactas, hay una mención constante a su sexualidad. A mí ese tema me llamó la atención porque cada vez que lo menciona, lo hace como de alguna forma cuando es consensuado por el deber y cuando no, la resignación. Hay un tema con la sexualidad muy fuerte, muy penalizado. ¿Hay alguna denuncia detrás de esta insistencia en la novela? Sí, yo creo que el tema de la sexualidad es un tema en el que desafortunadamente a Yamile le toca desde muy temprano, ¿no? No por deseo, sino por estas cosas que pasan y que pues se asume que es así, ¿no? O sea, hay denuncia desde la mirada del lector, porque para Yamile son cosas que le pasan a las mujeres como ella. O sea, para Yamile no hay tampoco un cuestionamiento, porque a las mujeres como Yamile, desde la perspectiva de Yamile, es normal que si trabajas desde los 9 años en una casa de familia, es normal que te metan mano, es normal que tu sexualidad empiece así, no tiene nada de exótico, no tiene nada de raro, porque es que así es la vida de sus hermanas, así es la vida de ella. Entonces, hay sí un objetivo tal vez de denunciar algo, pero creo que pensándolo yo, que va a venir desde la mirada del lector y no desde la mirada de ella. Si bien es cierto que la sexualidad aparece normalmente más como una cosa de deber, más como una cosa de pronto un poquito dolorosa, yo también quería resaltar que no es algo totalmente negativo en su historia. O sea, Yamile vive como estas experiencias de sexualidad que las vemos negativas, pero también se enamora, también tiene una relación de la cual nace una hija y no es una relación tormentosa y pues asumimos que ahí no habla de esta sexualidad, pero asumimos que lo disfrutó porque es una persona que, pues, con la que ella se sentía, ¿no? Que podía construir. Y incluso más adelante pues en alguno de los capítulos ella habla de un deseo que le aparece por ahí una vez al mes. Lo que pasa es que no necesariamente es un deseo que quiere satisfacer con su pareja, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga deseo. Y pues sí quería resaltar como hay una invisibilización, ¿no? Esta es una mujer de 47 años en el momento en que nos empieza a narrar la historia y hay una invisibilización de la sexualidad a medida que avanza la vida. Entonces yo también lo quería traer como desde ese lugar, ¿no? Los 25 capítulos comienzan con una voz en off. Vamos a utilizar esta figura como para no ponerles nombres tan técnicos. Siempre van a comenzar o con la radio encendida o la televisión encendida o lo que dice el periódico, o si van vendiendo cachivaches por la calle. Yo tengo esa pregunta respecto a la construcción del capítulo. ¿De dónde salen esas voces en off? ¿Y por qué la elección del comienzo de los capítulos de esa manera? Bueno, hay como varias cosas ahí. Uno fue naciendo, ahí sí, nuevamente, la espontaneidad. Yo tenía claro que para el primer capítulo era algo con lo que yo quería comenzar porque me permitía darle un contexto al día en que Yamile iba a conseguir sus escrituras. Yamile consigue sus escrituras. Si bien esta es una obra sobre su lucha para conseguir las escrituras, es la historia sobre la lucha, no sobre las escrituras, ¿no? Ella consigue las escrituras, eso ya los puedo adelantar. De hecho, está en los primeros capítulos.
Pero quería darle un contexto a cómo es el mundo de Yamile, cómo es ese contexto en el que ella se mueve el día que cumple ese sueño. Entonces empezó como una idea para el primer capítulo, pero después me di cuenta que era un hilo, una cosa que puede ser un hilo conductor, que me permitía precisamente mostrar qué era importante para Yamile en ese momento en que nos empieza a contar ese capítulo. ¿Por qué que era importante? Porque si bien es una voz, es la única que es una voz ahí, o sea, no es la voz de Yamile, es lo que ella está escuchando, lo que ella decide escuchar. Por lo tanto, es lo que ella nos decide compartir. Probablemente hay muchas más conversaciones pasando alrededor de ella, que ellas no son las que sintonizan, ¿no? Todos y todas cuando vamos en el bus, en la calle, sintonizamos con algunas conversaciones y no con otras. Lo que nos comparte en esa primera parte es lo que ella está sintonizando en ese momento. Entonces, también nos habla de qué es importante para Yamile, ¿no? ¿Qué escucha Yamile? Claro, y también me recuerda a mí las emisoras de los pueblos que son quienes anuncian absolutamente todo, ventas, anuncian lo que está sucediendo, las noticias. Es muy interesante porque conecta bastante con la vida del pueblo. Yo quiero leer un fragmento para que ustedes se hagan a la idea de esta obra, se animen a conocerla, se animen a leerla y de paso para dejarles un espacio entre mi última pregunta, esta lectura y lo que va a ser mi última pregunta, para que ustedes desde ya empiecen a pensar qué le quieren preguntar a Marcela. Justamente, y Marcela, en esto coincidimos que mencionaras lo de las escrituras, porque yo les quiero leer de la página 61 justo ese momento. Dice: en el municipio de Yarijé, a los 17 días del mes de mayo del año de 2011, ante el despacho del notario único, Mauricio Tobón, compareció el señor alcalde municipal, identificado como aparece al pie de su firma, y quien actúa en calidad de representante conforme al decreto de nombramiento. Mi excelentísimo doctor Tobón, pero sáltese la palabrería, que aquí la señora apenas si sabe el mi mamá me mima de la cartilla de Nacho, ¿o me equivoco?, dijo el alcalde y se paró para buscar otro pedazo de chicharrón. Asentí, para no entrar en controversias, pero me vino a la mente el profe, con la lora de, en un país de tramposos, no entender lo que se firma es un suicidio. Sacudí el pensamiento. Hoy, sí era responsable por lo que firmaba. La señora Emilce me había explicado palabra a palabra el borrador de la escritura. Le resumo. La alcaldía le vende ese terreno por la suma simbólica que ya ha sido abonada en cuenta, además de los gastos notariales. A partir de hoy, es usted dueña y responsable del terreno, la casa y sus mejoras. ¿Alguna duda? No me dejó ni asentir. Firme aquí. Socorrito nos interrumpió con cara de urgencia y un papel doblado. Tras leerlo, el alcalde se acercó a la mesa, sostuvo los papeles con la mano grasosa del chicharrón, puso un garabato junto al mío en cada copia y con un chasquido de dedos nos despidió. Excelentísimo. Discúlpeme lo grosero, pero ya sabe que aquí es un día difícil y el otro también. Pásese mañana y le convido a una cerveza. Socorrito, guarde la copia de la escritura y la muchacha se lleva el original. A mí, por supuesto, ni me volteó a mirar, pero no me importó. La ganadora de la jornada era yo. Con esta invitación yo les quiero dejar la curiosidad que conozcan la obra de Marcela, que se acerquen a esta lectura, que puedan disfrutar de una de esas tantas miradas sobre esa construcción de memoria a través de la literatura, y precisamente por esto viene esta mi última pregunta para darle paso al público que quizás tiene muchas ganas de preguntarte cosas. ¿Hay alguna novedad literaria que Marcela está en este momento construyendo y que nos quieras adelantar algo? Bueno, sí, como Jairo mencionaba, yo vengo trabajando en otras novelas. Una de esas novelas está pues casi lista y es una novela que nos habla sobre el derecho a sonreír, si es un derecho o no, si es algo que podemos asumir como obvio, si es algo que podemos asumir como que sonreír es algo que se nos da porque podemos nacer sonriendo, pero que viene pues parte de los mismos cuestionamientos, ¿no? De que realmente algo que asumimos como obvio, para algunas personas es un imposible, y no solamente es un imposible para esas personas, sino es algo que va pasando de generación en generación, así que no necesariamente pues, se vive como algo que está garantizado por el simple hecho de ser humano. Se llama La sonrisa de Mariela y nos habla de varias generaciones de mujeres.
a las que no se les ha permitido sonreír. Tiene unos guiños al realismo mágico, siendo una novela muy, muy realista, como lo es esta, que también tiene unos guiños al realismo mágico, siendo una novela profundamente realista. Entonces estoy trabajando en esa, y estoy trabajando en otra que tiene que ver también con los movimientos de mujeres, o sea, movimiento me refiero a movimientos personales, movimientos de pasarse de un lugar a otro, y que probablemente como centro tiene un poco más lo común en la diversidad, en vez de lo diferente en la diversidad. Ya saben entonces seguir a Marcela y el micrófono ahora es para ustedes. ¿Qué quieren preguntarle a nuestra autora de esta noche? Marcela, Erika, buenas noches, muchísimas gracias, ha sido una tertulia maravillosa. Quería preguntarte, bueno, a ver si nos dejan ver, quería preguntarte, realmente la historia de Yamile es una historia de trascendencia desde el movimiento. Por supuesto también hay una historia propia, me habías dicho que tienes 20 años afuera, cómo de alguna manera esta suerte de resiliencia de migrar, de buscar raíces, también es una historia que conlleva también lo autobiográfico, aunque sabemos que obviamente hay una distancia, ¿no? Quisiera saber eso. Bueno, sí, ha sido un proceso lindo. Para mí, cuando ya lo veo la historia como lectora, cómo puedo identificarme con algunos de esos elementos sin que haya sido intencional, porque creo que mientras escribía la novela, mi preocupación principal era al contrario, tomar distancia para que mi voz no se metiera en la voz de Yamile, pues porque somos personas muy distintas, con formas de haber crecido distintas y privilegios distintos en la sociedad. Entonces, siempre intenté hacer este ejercicio de casi que desdoblarme, como alguien me preguntaba qué días, para pues realmente no meterme en la voz de Yamile y no interferir, y traté de ser muy juiciosa en eso. Ya cuando termino la novela, la envío, la empiezo a compartir, veo, pues sí, pues hay elementos que innegablemente están de mi experiencia personal, que uno como autor, si bien esto no intenta hacer nada autobiográfico, yo creo que todas las preguntas sobre el tema del moverse, ¿no? Y de buscar la pertenencia están ahí, ¿no? Son preguntas mías. Yo soy profundamente bumanguesa, santanderiana, ¿no? O sea, son raíces muy importantes, mi familia toda es santanderiana. Sin embargo, me fui a la universidad, después de la universidad me fui a Bogotá 7 años, de ahí de Bogotá me fui a otros lugares en los que me he sentido en casa. O sea, yo no puedo decir que yo todos los días esté extrañando Colombia, mentiría. Sintiéndome profundamente colombiana y amando y con amor de patria y dolor de patria, me he sentido en casa en otras partes. Y a veces, a medida que me he ido moviendo, después ya no me siento en casa cuando voy a ese lugar, pero sigo teniendo elementos de esa cultura. Y pues lo mismo cuando vengo a Colombia, ¿no? Entonces, o cuando estoy. Entonces yo creo que esa pregunta de qué vamos ganando y qué vamos perdiendo a medida que nos movemos, como yo les decía, para mí cada vez que Yamile se mueve familia es un proceso migratorio, ¿no? No lo vemos así, pero es un proceso migratorio. Básicamente el proceso de aprender nuevas culturas, de tratar de integrarse, pero saber en el fondo que no perteneces y que en todo caso te toca seguir recordando lo que traes de atrás, porque eso realmente también te define. Entonces sí, yo creo que hay mucho de eso en la obra y probablemente también en La sonrisa de Mariela, pero pues sí, ya al momento de estarlo escribiendo, tal vez como que evitaba mirarlo de esa manera. Hola Marcela, mi pregunta es un poco más sencilla, ¿sí? Pero tiene que ver con el apoyo o la forma o cómo hiciste para hacer el lanzamiento de esta obra. Bueno, estando en otro país, cómo llegar a las ciudades y decirle, vea, crea en mí, esta es una buena novela, va a tener éxito, deme la oportunidad, ayúdeme a reunir gente, porque no es fácil. Yo soy comunicadora social, periodista y escribo libros personales hace muchos años, no para el público, sino para pequeños grupos, y sé lo difícil que es. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo te fue en todas las ciudades? ¿Quién te apoyó?
en estos casos y en muchos casos de los escritores nuevos tienen que acudir a sus recursos o a recursos de su familia. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, bueno, con la familia siempre hay que contar, acá hay mucha gente que es familia, así que gracias. Ha sido un proceso, no sé, es que me cuesta ponerlo en palabras porque estas 2 semanas para mí han sido mágicas. Soy una persona que no sé mucho en qué creo, pero ha sido mágico, ¿no? Y no, hay cosas que ni siquiera puedo explicar de cómo sucedieron, para estas 2 semanas se dieran como se dieron. Creo que algo importante antes de este proceso de lanzamiento, incluso cuando terminé la novela, fue, y yo creo que lo hablé con Jairo en esa entrevista que él mencionó, un 4 de enero, fue ese proceso de creerme escritora, o sea, de creérmelo, ¿no? Ya soy escritora, porque es el momento en que uno ya le empieza a decir a la gente, sí, es que yo soy escritora. Eso es un paso difícil, ¿no? Entonces, yo creo que el día que logré dar ese paso y creérmelo yo misma, ¿no? Sentírmelo yo misma, porque incluso cuando yo escribía relato, nunca me definí como escritora. O sea, 2014, 2015, donde participé en muchos concursos, en algunos me fue bien, tuve algunos premios, no me sentía, o sea, yo no me definía como escritora, era un elemento más de mi vida, pero no me definía como escritora. Entonces yo creo que lo primero pasa por uno creérselo, y cuando ya uno se lo cree, yo creo que la otra gente también se lo cree, ¿no? O sea, empieza a decir, bueno, pues si tú te sientes escritora, sientes que estás haciendo un aporte en la literatura, veamos a ver qué tienes para ofrecer. Eso pues como en lo práctico, yo creo que siempre estar buscando oportunidades. La primera, yo ya me lo creía, ahora yo necesitaba quien creyera en mí como escritora, y esto que lo cuento como una anécdota, aquí cortita para no extenderme mucho, pero hace casi 2 años yo estaba ya terminando la novela, estaba pensando, bueno, ¿y qué voy a hacer con esta novela? Hace como año y medio, y me puse a buscar ferias del libro, y había una feria del libro, el día que yo lo busqué estaba pasando una de las ferias del libro en Bogotá, en Madrid, y yo no podía ir porque por mis niños que están chiquitos, estaban más chiquitos, y yo no podía ir, y había una sesión que se llamaba Autores Colombianos Publicados en España, y era como, no puede ser que yo me voy a perder esta sesión, pero de verdad no podía ir, o sea, estaba pasando como en 3 horas, y yo dije, pues no, ni modo, pero entonces dije, bueno, a ver, ¿quién está hablando de esto? Y era la Embajada de Colombia, a través de una persona que se llama Martín, que es un agente cultural que ha representado la oficina de Caro y Cuervo en España, y yo dije, no, pues lo voy a escribir a Martín, si él sabe de autores publicados colombianos en España, pues esa es la persona que yo necesito contactar para ver si... Y yo contacté a Martín, y Martín aceptó leer las primeras 50 páginas, me contestó primero, que ya es una cosa maravillosa, y aceptó leer las primeras 50 páginas de mi novela, le gustó lo que vio, le gustó lo que leyó, y me dijo, hablemos, y fue la primera persona pues con una responsabilidad literaria, ¿no? Que ya no es pues la amiga, la mamá, que pues siempre creen en uno y lo apoyan, una persona con una experiencia literaria, con un bagaje literario que dijo, esto tiene potencial, esto tiene una mirada interesante, una apuesta interesante, esto es diferente en ciertas cosas. Entonces yo creo que siempre, lo contaba como anécdota, simplemente para ir diciendo que pues es un proceso de encontrar personas que crean en uno, si uno se lo cree, que crean en uno, que lo respalden, y también ser muy crítico y autocrítico y recibir mucha de esa crítica para mejorar. Yo creo que en eso sí puedo echarme un poquito de flores. Yo creo que soy buena recibiendo las críticas, y en esa medida he podido incorporarlas en los momentos adecuados. Pero bueno, hablando de creer, también la Casa del Libro creyó en mí, me dio este espacio, por ejemplo, y por este espacio yo empecé a conseguir los otros espacios, ¿no? O sea, voy a lanzar en Bucaramanga, en la Casa del Libro, en este lugar maravilloso, me puede abrir el espacio. Bueno, si usted va a lanzar en la Casa del Libro en Bucaramanga, pues a ver, puede ser, porque no. Entonces es como esta cadena que se genera. Erika creyó en mi novela sin siquiera haberla leído, ¿no? Entonces tener como estas personas, yo creo que es muy lindo, y pues hay una cosa ahí de magia que todavía no puedo explicar. Hola Marcela, hola otra vez. Bueno, mira, yo ahorita estoy muy emocionada por escucharte y por descubrirte como escritora. Eso me hace muy feliz porque me encanta leer, amo mucho leer, pero también
me gusta mucho conocer los procesos creativos de las personas a las que voy descubriendo. Y especialmente te quiero preguntar un poco, porque noto que hay un poco de enfoque de género en tu trabajo, tanto en Techos de Zinc y en la sonrisa que estás trabajando, que ya tienes casi terminada. Y te quiero preguntar, ¿qué te movió para empezar a incluir en tu proceso creativo estas historias con enfoque de género? ¿Qué hizo que tú dijeras, quiero hablar sobre esto, quiero dedicarle un libro a esto? Sí, como yo decía, creo que el trasfondo de las historias que tiene, por ejemplo, Techos de Zinc, son historias con experiencias muy universales, que van más allá del sexo y del género. Entonces, en cierta medida, solo en cierta medida, es irrelevante que sea un personaje hombre, un personaje mujer, pero sí, en cuanto, obviamente, una vez decido que este personaje es una mujer, es imposible no hablar de las muchas desigualdades que se entremezclan con el género. O sea, esta es una mujer que está marcada por la pobreza, está marcada por lo educativo, está marcada por lo rural, y todas esas experiencias se suman con el ser mujer en unas sociedades que ven esto de una manera particular y que significa ciertas oportunidades, ciertos privilegios, ciertos no privilegios. Entonces, una vez decido que este es un personaje mujer, como persona observadora, no puedo dejar de incluir o de pensar en estas múltiples desigualdades que se cruzan ahí. Entonces, sin embargo, como digo, algunas de las experiencias son experiencias que van más allá, y sí, pues como quiero resultar, no es solamente una historia de mujeres para mujeres, ¿no? Creo que es como desde el lugar donde quiero hacer un aporte literario. Hola Marcela, buenas noches. Hola. Marcela, si Yamile estuviera aquí en este momento, ¿qué manera, o qué agradecimientos tú le podrías dar de ella o a ella por contar su historia? Sí, es una pregunta difícil, pero yo he aprendido mucho con Yamile. Obviamente yo le he dado como autora, le doy vida a este personaje, pero pues he aprendido mucho precisamente por este ejercicio que tuve que hacer de intentar que no fuera mi voz, ¿no? Y eso es un reto significativo, ¿no? O sea, para mí realmente requirió reencontrarme con el lenguaje, porque es un lenguaje diferente al mío, pero también como persona que lleva muchos años viviendo fuera. Yo además trabajo la mayor parte del tiempo en inglés, por ejemplo. Entonces, pues uno pierde ciertas cosas, ¿no?, del lenguaje. Así trabaja el lenguaje, ¿no?, porque también mi trabajo es en escritura, en todos los sentidos, también en mi senda profesional diferente a la escritura, pero esa escritura es de otro lugar, y entonces uno se va alejando de ciertas formas del lenguaje. Entonces yo pues le agradecería por eso, ¿no? Para mí ha sido un reencuentro maravilloso con el lenguaje en todos los sentidos, ¿no? Lo visual, el poder transmitir las cosas visuales. Yo no me considero una persona muy visual y me retó muchísimo a construir espacios. Yo le daría las gracias a ella porque yo realmente he crecido como persona, como narradora, como en todos los sentidos, para poderle dar vida a esta novela. Buenas noches, profesora Erika, un gusto verla otra vez. A la escritora Marcela, felicidades por esta obra que, como en el comienzo se comentó, pues es una visión o una valoración frente, digamos, el papel de la mujer y la vida cotidiana que se construye pues en paralelo o en contexto de violencia. Y precisamente como mi pregunta puntual iba por ese lado, es decir, al momento en que ya la protagonista de la obra, Yamile, alcanza las escrituras de su casa, digamos, la pregunta va, a partir de ahí o posterior a ello, la psicología del personaje principal se transforma, es decir, o sea, obviamente entendemos, o bueno, es lo que se puede entender a lo largo de la exposición de esta obra, que la novela versa sobre el trayecto para llegar a las escrituras, pero entonces la pregunta es, después de que ella cumple, digamos, ese fin, ¿qué pasa con la psicología y con la vida y los proyectos del personaje principal? Muchas gracias. Sí, para eso hay que leerse la novela. Pero sí quería resaltar, por ejemplo, el fragmento que Erika Norris leyó, está en la página 61, que 5 por ahí,
La novela tiene 270 y pico de páginas, 276. Quiere decir que en la página 65 ya las consiguió. Entonces ese no es el tema, ese no es el punto de la novela, pero hay que leérsela para eso. Pero lo que te puedo adelantar es precisamente que llega el fin, lo que para ella constituye el fin, algo que no esperaba y que la hace, voy a ponerlo en estos términos, volverse añicos. Y le toca, porque le toca recoger los pedazos, volverse a juntar y seguir. Porque desafortunadamente es la realidad que tenemos muchas personas, pues que tienen muchas personas, y que cuando en esa búsqueda de la pertenencia, yo creo que es el mensaje que quiere dar, es que esa búsqueda nos acompaña hasta el fin de nuestros días y que a veces ponemos esa búsqueda en algo material, como es esta choza o esta casa, porque nos resulta algo tangible, entonces es más fácil, pero que a veces la vida nos demuestra que te toca reubicar ese sueño en algo distinto físico o en algo distinto no físico. Sé que estoy siendo un poco complicada, pero bueno, también para no contarles la novela, pero habla de esa búsqueda de la pertenencia y una vez las consigue, le toca buscarse esa pertenencia, esas raíces en otra cosa. Así es, les dejamos con el antojo para que lean la novela de Marcela, Techos de Zinc, su primer bien logrado relato sobre una historia que vale la pena reparar, y vale la pena por muchas razones que ustedes van a ir descubriendo mientras hacen la lectura, y digo que bien lograda porque siempre va a ser un mérito llegar hasta el final. Esto ya es la materialización de lo que era una idea, y ver las ideas transformadas en estos libros, sin duda merece todo el aplauso que ustedes le van a dar en este momento a Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias nuevamente por el espacio, y sí, gracias a mi ciudad, a todas las personas que han venido. Vamos a empezar ahora los lanzamientos en España, de donde es mi editorial, y también va a estar en la Feria del Libro de Bogotá, lo cual es algo que realmente me enorgullece mucho. Ha sido muy lindo que me haya logrado invitar a ese espacio, apenas poniendo la novela hace 15 días al público. Así que pues me voy llena de muchísimas emociones, de muchísimas cosas que no puedo ahora poner en palabras, pero bueno, nos van a acompañar aquí con un poquito más de música. Si alguien quiere que le firme el libro, pues aquí estoy. Muchas gracias. Debe haber una manera para regresar el tiempo, refrescar la mente, no olvidé que se siente que me abraces cuando se termina el día. Otra vez que me sale una receta diferente, ¿qué haré cuando vuelva a verte? No parece suficiente, sé lo mucho que te gusta. Hoy me esperaría que duermas mientras va cayendo el sol. Luego llega del futuro tu voz, mi despertador. No pareces tan lejana desde mi computador. Todavía estoy creyendo que no hay un lugar
pero si estás tú y si estoy yo, no pareces tan lejana desde mi computador. Hoy me esperaría que duermas mientras va cayendo el sol. Luego llega del futuro tu voz, mi despertador. No pareces tan lejana desde mi computador. No pareces tan lejana desde mi computador. Bueno, espero que se estén disfrutando muchísimo esta firma de libros con Marcela. De verdad que descubrí una nueva escritora favorita y ya quiero llegar a casa para leer esa novela que sonó muy interesante en este conversatorio. Si están tomando videitos, que es genial, me pueden etiquetar en sus redes sociales como Ana Naranja Música, en Instagram, en Facebook, y me encantaría verlos por allí. También toda la música que he tocado hoy está disponible en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en YouTube también, para ustedes. Cada vez me importa menos encajar y estar de acuerdo, solo por estar de acuerdo, y cada vez me importa menos no sonreír si el chiste no está bueno, y cada vez me importa menos encajar y estar de acuerdo, solo por estar de acuerdo, y cada vez me importa menos no sonreír si el chiste no está bueno, y siempre encuentro el camino para regresar, reconectarme al laberinto cerebral que nunca me ha jugado limpio, y pasos lentos porque hay prisa y hay urgencia, y solo sigo, respiro. Y una florcita de búcaro es el ancla que llevo conmigo para recordarme fuerte, aunque esté yo en el piso. Y con despacio levanto la sonrisa de reserva, y un destello en el pecho me contenta cuando miro tu sonrisa, y de a poquito comienzo a izar las velas de mis miedos, y aunque duela me limpia y movimiento, y con despacio porque hay prisa, navego con despacio porque hay prisa, y cada vez me importa menos no encajar y estar de acuerdo, solo por estar de acuerdo, y cada vez me importa menos no sonreír si el chiste no está bueno, y cada vez me importa menos no encajar y estar de acuerdo, solo por estar de acuerdo, y cada vez me importa menos no sonreír si el chiste no está bueno. No sonreír si el chiste no está bueno. No sonreír si el chiste no está bueno. Claro que sí, claro que sí.
Quiero que te limpies la carita y seques las lagrimitas de estos sueños que se han roto. Quiero que sonrías tan bonita y saques la sonrisita que te hace brillar los ojos. Y también quisiera que volvieras a creer que la luna corre y corre tras tus pies, en todo lo que hoy te trajo hasta aquí. Y quizás la vida te sorprenda una vez más, el viento ponga todo en su lugar, la lluvia traiga un poco de bondad. Y quizás la vida ya no vaya para atrás, el tiempo colabore un poco más y el corazón sepa que estoy aquí. Y quizás la vida te sorprenda una vez más, el viento ponga todo en su lugar, la lluvia traiga un poco de bondad. Y quizás la vida ya no vaya para atrás, el tiempo colabore un poco más, el corazón sepa que estoy aquí. Y quizás para atrás, el tiempo colabore un poco más y el corazón sepa que estoy aquí. El corazón sepa que estoy aquí. Ay, gracias ahí por los Podrás cubrir la montaña entera con cemento y construir un castillo al centro del océano, si quieres. Podrás vender toda el agua hasta el agua de mi cuerpo, si quieres. Aunque ya sepas que has nacido solo y aunque parezca nada, te pertenece. Y no fui yo quien descubrió que en el centro de esta esfera en que vivimos hay un Dios hecho volcán, más fuerte que tú. Y no fui yo que en el centro de esta esfera azul, cuando ya no quede nada, serás igual a mí.
No se puede vivir sin mirar el color de las flores que nacen alrededor. No se puede reír ni tampoco llorar. Es tiempo de cuidar la vida que no da para más. Y no fui yo quien descubrió que en el centro de esta esfera en que vivimos hay un Dios hecho volcán, más fuerte que tú. Y no fui yo quien en el centro de esta esfera azul, cuando ya no quede nada, serás igual a mí. Muchas gracias. Voy a repetir unas que ya canté porque estoy muy emocionada. Hay que saber cuando merece la pena luchar, cuando merece la pena navegar contra corriente. Debo admitir que me ha costado más que mucho aprender, que me he llorado la semana entera, que la intención no es lo que cuenta, que el tiempo corre y se me va el sumario de perdones y de ofensas, que no me quiero ver sin fuerzas, que no me quiero más al borde de lo malo. Hay que saber, hay que saber, hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo no. Que no es mejor el malo conocido que el bueno por conocer. Que no sean lágrimas de cocodrilo, que eso ya no es menester. Que si te callas por el miedo a que se enojen, bueno, ahí no es. Se ocurre todo sin que fuerces nada, eso es diferente que la intención. Que la intención no es lo que cuenta, que el tiempo corre y se me va el sumario de perdones y de ofensas, que no me quiero ver sin fuerzas, que no me quiero más al borde de lo malo. Hay que saber, hay que saber, hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo irse. Hay que saber cuándo irse. Hay que saber. Hay que saber cuándo irse.